Bueno, mi nombre es Juan Rojas. Regálame la tabletica, por favor. Voy a estar con ustedes haciendo el proceso, acompañarlos en a ver si adquirimos algunos elementos de cálculo integral. En la plataforma que ya está cargada, falta modificar algunas, porque como apenas la cargaron ahorita último, falta modificar algunos ítems, pero para que podamos trabajar al unísono mientras terminamos por lo menos este fin de semana de organizarla, van a encontrar allá lo que es el programa y un cronograma tentativo por ahora, ¿cierto? Porque ese todavía falta pulirlo, ¿sí? Entonces, van a encontrar en primera instancia el programa, donde pues ya están todos los objetivos, los elementos teóricos que se deben de obtener durante este semestre, y paso seguido se ven los temas día a día, es decir, clase por clase, ¿sí? Recuerden pues que nosotros tenemos reunión solamente una sección semanal. Quiere decir entonces que tenemos que cubrir en esa sección básicamente 2 secciones, ¿sí? La primera sección aquí en el programa dice que debemos de trabajar lo que es la función primitiva y antiderivada, la integral definida, la notación o interpretación geométrica de la integral indefinida. Esa es la primera sección. La segunda sección dice que son las primeras fórmulas de integración, propiedades de integración indefinida, algunos ejemplos y la regla de sustitución o cambio de variable, ¿sí? Entonces, básicamente el trabajo que deben estar haciendo ustedes, o que se supone que debieron de haber hecho esta semana que pasó, pero por cuestiones de problemas con la plataforma, no hubo forma de comunicarnos pues vía plataforma, ni tampoco vía email, porque tampoco estaba el curso cargado en campus en línea, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Voy a contar pues como una parte pequeña de lo que se supone que se debió haber leído. ¿Para qué? Para que a partir de hoy a 8 días, en la próxima sección, ustedes hagan este trabajo de la clase 1, la clase de hoy, que aparece en el contenido detallado del cronograma, del programa. Pues una cosa es el programa, otra cosa es el cronograma. Ahí están los dos. El cronograma todavía no lo impriman, estoy haciéndole algunos retoques y luego ya lo pueden imprimir. Por ahora vamos a trabajar con el programa de la Facultad de Ingeniería de la universidad, porque ese es básicamente todo el contenido que debemos de acreditar en este curso. Es decir, ustedes deben de certificar que en un 80-90% de los ítems que hay ustedes los manejan, ¿cierto? Lo ideal es el 100%. Ya ustedes saben que eso ya es cuestión de tiempo y dinámica del grupo. Entonces, ¿queda claro la tarea que tenemos durante esta semana o no? ¿O a alguien todavía le queda alguna duda de la tarea que vamos a hacer? ¿Cuál es la tarea, estudiar lo que son la clase 1, la clase 2 del programa que hay pegado o ahí adjunto en plataforma. ¿Listo? O sea, la clase 1, la clase 2 debe ser estudiada para la próxima clase, es decir, de este viernes en 8. Listo. Ahora,
Sistema de evaluación. Pues el sistema de evaluación contempla que son 4 exámenes del 25%. Para que no quede eso tan matón, habrán algunas actividades de pronto como algunos quizzes rápidos, de pronto en el camino algunos trabajos. ¿Qué porcentaje va a tener esas actividades? Esa actividad va a tener un 20%, pero ese 20% va acumulable antes de cada parcial. Es decir, antes del primer parcial debe haber una actividad evaluable del 5%. Bien sea algún trabajo para entregar, cosa que pues no me gusta mucho porque la gran mayoría los mandan a hacer y después en los exámenes se rajan. O sea, ni siquiera tienen la delicadeza de leer qué fue lo que copiaron, ¿sí? O estudiarlo por lo menos, para saber qué fue lo que copiaron, ¿sí? Entonces, de pronto habrá 1 o 2 trabajos de esos, el resto son algunos quizzes. Posiblemente puedan ser los 4 quizzes y un trabajo, o 2 trabajos, posiblemente sean 2 quizzes, 2 trabajos. Ya miraremos la dinámica del grupo, a ver cómo se comporta y podremos diseñar esa parte, ¿cierto? Entonces, básicamente serían entonces 4 exámenes del 20 y un 20% de un seguimiento. ¿Se entiende la idea? ¿O alguien tiene alguna otra sugerencia? ¿Qué sé yo? ¿O eso está bien así? No sé. Pero está perfecto, profe. Ahora, en el programa, tanto como en el cronograma, está estipulado los temas que se deben de estar realizando en cada uno de los parciales. Entonces, aparece que la clase 1, la clase 2, la clase 3, la clase 4, la 5, 6, 7 y la 8 corresponden al primer examen, ¿sí? Incluso en el programa, tanto en el programa como en el cronograma, como les decía, aparece más o menos en cada sección los temas que se deben de estudiar para el examen, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el primer examen básicamente va correspondiente a todas las técnicas de integración y algunas aplicaciones. ¿Cuáles algunas aplicaciones? La parte de las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales de variable separable. La idea es que ustedes le den una leída a qué es una ecuación diferencial de variable separable, ¿cierto? Y la trabajen. Ahora la pregunta es, bueno, ¿y dónde van a adquirir esa información? En el programa. Espérate. Bueno, aquí van a encontrar que la clase 1 van los temas, ¿cierto? Vuelvo y repito, este es el programa. Falta el cronograma, ¿sí? Faltaría el cronograma. Entonces, tenemos que hasta la clase 8, entonces fíjate que ahí está, hasta la clase 8 serían todas las técnicas básicas de integración, ¿sí? Dice aquí que el primer parcial es del 25%, pero entonces, teniendo presente que vamos a hacer una parte de seguimiento, entonces corresponde al 20%, obviamente. Antes de esa actividad se va a hacer un quiz de las técnicas de integración. Esta parte es la que donde deben de gastar un poquito más de energía y concentración, porque gracias a esta parte es el éxito de lo que viene, que lo que viene ya son más aplicados. Esta es la parte donde usted tiene que volverse muy hábil para reconocer las técnicas o posibles técnicas que funcionan
para resolver una integral. Y eso se logra es haciendo varios ejercicios, porque te toca identificar la función y en base a esa función puedes ya tener el diseño de algunas técnicas que te pueden servir para solucionar esa integral, ¿sí? Ahora, como les decía, bueno, ¿y de dónde carajos sacamos la información? Creo que allá en biblioteca está, no sé si se ve bien allá, el texto guía. No sé si lo alcanzan a ver. Sí. Es el texto del profesor Jesús del Valle, Cálculo Integral y Series, ¿sí? Que es el texto que él escribió y diseñó para UDI Arroba. Ojalá se puedan conseguir la última edición, ¿sí? Hombre, que es que no lo tenemos y hay muy poquitos libros en biblioteca. Bueno, si eso es así, la tarea consiste en... Existen otros textos guías, por ejemplo, está Purcell, ¿sí? Está Larson, está Edward y está Layton, ¿sí? Yo utilizo mucho lo que es el texto del profesor Jesús del Valle y el libro de Layton, ¿sí? Obviamente algunos elementos pueden ser sacados de Purcell, de Edward, Stewart, Stein, hay otros libros de cálculo. La idea es que tú cojas el libro de cálculo que más te sientas cómodo. Con ese, échale mano, aprende la técnica, ¿sí? Aprende la técnica o aprende el concepto. Aprendido la técnica y aprendido el concepto, entonces trata después de resolver algunos ejercicios tipo problema que enfrenta cada texto. Cuando tú creas que ya estás un poquito claro en la parte conceptual, entonces toma los talleres del libro texto guía, ¿cierto? Esto es si no los tiene, ¿cierto? Mientras lo consigue, entonces toma los talleres o ejercicios propuestos que propone el libro, que deja allí para que usted los resuelva y enfrenta esos. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las actividades van a salir de ese texto. Es decir, solucionar los ejercicios propuestos del texto, fuera de que te ayudan a entender la parte conceptual, vas a tener de pronto la opción de que algunos puntos de la actividad evaluable pueden salir de allí, o algo muy similar, ¿cierto? No implica pues que se puedan cambiar algunos ejercicios, ¿sí? No necesariamente todos tienen que salir de ahí, pero sí vas a tener de pronto esa ventaja. Entonces uno no obliga pues como a la camisa de fuerza que usted no pueda utilizar otros textos, claro. Coja el texto que usted tenga para aprender la técnica. ¿Cuál técnica? Pues le están hablando aquí de unos elementos, ¿sí? Por eso allá en plataforma está que es el programa, ¿sí? Y ya tú lo puedes repartir. Entonces mira, por ejemplo, durante esta semana vamos a ver 2 secciones que las vamos a estar repasando el viernes. ¿Qué secciones? Esta la clase 1 y esta la clase 2. ¿Por qué me gusta dejar las dos cosas, cronograma y este programa? Porque el programa está por clases. Entonces tú puedes organizar en semana con tus compañeros un buen grupo de estudio y dicen, bueno, vamos a tratar de desarrollar o vamos a retroalimentar la clase 1. Entonces sacan una sección de 2 o 3 horas, qué sé yo, ya de acuerdo al sistema de estudio que ustedes tengan, y sacan la clase 1. Luego se dan un respiro, qué sé yo, un día, 2, no sé, ya ustedes verán, o ustedes si quieren lo hacen derecho, la clase 2. ¿Por qué? Porque lo que usted debe tener es en cuenta que esas dos clases las vamos a desarrollar el viernes. El problema es que tengan en cuenta que son solamente hora 40 o 2 horas para desarrollar 4 horas. Entonces, si usted no lo lleva leído, yo no puedo, ojalá pudiera desarrollar todo el tema como tal, sino yo te voy a contar las partes conceptuales relevantes y vamos a resolver algunos ejercicios, ¿sí?
No sé si entienden entonces la mecánica que vamos a estar elaborando. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esa mecánica? ¿Todo queda claro o no? Sí. Sí, está muy bueno. Bueno, entonces, o nadie entendió nada, o todo el mundo entendió. ¿Qué asumo yo? ¿Que nadie entendió o que todo el mundo entendió? Todos entendimos. Sí, está muy claro ahí, profe. Vea, ahí está el programa. Sí. Les pido un poquito de paciencia este fin de semana mientras termino de organizar el cronograma. Este programa que están viendo allí ya lo pueden imprimir para que lo tengan allí en sus carpetas, para que vayan desarrollando la parte conceptual. ¿Sí? Entonces, no sé si hay alguna sugerencia, no sé si hay alguna pregunta con respecto a lo que acabamos de hablar. ¿Alguien tiene alguna sugerencia? Bueno, entonces, yo quiero hacer una pregunta. Para usted, ¿qué es el concepto de antiderivada? La operación no inversa a la derivada. Exacto, excelente. Usted tenía algo así, ¿me regalas, por favor? Usted, en cálculo diferencial, usted tenía, por ejemplo, una función de este estilo, y igual a 3x3 menos 4x2 menos x más 1. El profesor allá, me imagino que le decía, bueno, vamos a trabajar con este operador de y de x, que ¿cómo era que se llamaba ese operador? Operador derivada, ¿cierto? Otra forma de reconocerlo era y', ¿eran los mismos o no? En fin, hay varias notaciones para él. Era de X. Entonces, cuando tú le aplicas este operador, es decir, tú tomas esta función y la pasas, pues la pasas por este operador, ¿qué obtienes? La derivada. Entonces, ¿cómo queda? 9x a la 2. Pero primero, por este lado de la igualdad, aplicándole el operador a y, ¿cómo queda? De Y' o de y de x, ¿cierto? Ahora sí, igual, apliquémosle el operador a este lado de la igualdad. Entonces, ¿qué le queda? Quedaría 9x2 menos 8. menos 8x menos 1. Ajá. ¿Sí? Entonces, ahí aprendieron unas reglas para poder aplicar este operador. Entonces, habían reglas que para la suma, había regla para la resta, había regla para el producto, había regla para la división, había regla para las exponenciales, había regla para las logarítmicas, en fin, para las potencias, en fin. ¿Qué vamos a hacer nosotros o qué vamos a estar haciendo nosotros en este curso? Como lo dijo el compañero, ¿qué es lo que buscamos? Vea, si tú estás aquí con esta función y' igual a 9x2 menos 8x menos 1, a ti te van a dar esta función. La tarea es buscar de alguna manera cómo regresar a la función original. ¿Cómo? Utilizando este operador. Fíjate, este operador es la integral, se llama integral o se dice integral de f de x de x. ¿Sí? Lo vamos a escribir así. Este símbolo indica la integral de la función esta con respecto a qué variable, la variable x. ¿Cuál es esta función f(x)? Pues esta expresión que tenemos aquí, que viene a ser ¿qué? La derivada de una función. Entonces su tarea es, a usted le van a dar la derivada de una función, le piden calcular la función original. Listo. Entonces,
Para lograr eso, al igual que con esta técnica o con este operador también vamos a aprender las diferentes formas que podemos ver en este curso. Digo que podemos ver en este curso es porque hay funciones o hay derivadas, pues, para que hablemos en el lenguaje, que con las técnicas que se ven en este curso no se pueden resolver. Entonces, llegará por ahí la parte de varias variables, donde vean un poquito de la parte de series de potencias, o sea, la parte de las series de Taylor y las series de Maclaurin, para poder lograr calcular esa integral. A algunos le tocará ver, qué sé yo, una parte del curso de variable compleja, donde también se encontrarán algunas integrales de ese estilo, ¿cierto? O sea que este curso, las técnicas que vas a manejar, es simplemente como el abrebocas de un elemento, pues, que es gigantesco. Hay muchas cosas todavía para aprender, fuera de las que vamos a ver en este curso, ¿sí? Entonces es interesante, pues, que de pronto tú también expandas un poquito esa información, a ver de dónde puedes obtener técnicas de integración, pues, cuando ya termine el curso, bien sea en los cursos próximos que vienen, o de pronto haciendo algún proyecto de investigación, qué sé yo. Entonces, para resolver estas que son polinómicas, como lo vamos a ver, o como lo van a estudiar ustedes para el viernes, estas que son polinómicas, que no tienen raíces, no tienen potencias, en fin, vamos a utilizar un primer teorema, que es este. Dice que la integral, pues le vamos a aplicar este operador, la integral de x a la n de x, ¿cuánto sería? ¿Ustedes qué creen? X sobre n más 1. Entonces, cuando tú derivas x a la n, ¿qué haces? ¿Le restas 1 al exponente o no? Sí, x a la n. Pero entonces aquí es al revés, aquí lo vas a sumar. N más 1. Listo. Lo que dé esa suma, lo que dé de sumar n más 1, lo pones a dividir. Y al final le pones una constante. Entonces, si tomamos este operador, esta primera técnica, y se la aplicamos a esta función, ¿ustedes creen que se obtiene? Entonces, fíjate, aplícale el operador integral a y'. Resulta que el operador se va con esta derivada que tenemos aquí. Conclusión, por este lado te queda entonces y solo, al aplicarle el operador integral a esta y'. Ahora, si le aplicas este operador que tengo aquí, se lo aplicas a 9x al cuadrado. Aplícale este operador. ¿Cuánto daría 9x al cuadrado aplicándole este operador? ¿Quién me dice? Te daría 9 que multiplica x a la ¿qué? La 3. A la 3, porque le estamos sumando 1. Pero hay que ponerlo a dividir, ¿o no? Sí, sobre 3. Según lo que dice aquí la técnica. ¿Sí? Entonces, fíjate, hay varias reglas de estas que te van a ayudar a identificar más o menos la técnica para poder coger la derivada de una función e encontrar un aproximado o una familia solución o una familia de la ecuación original, de la función original. Entonces, continuando, ponemos el menos entonces, ¿qué nos queda? 8 que multiplica X a la 2. x a la 2, porque como aquí tiene exponente 1, tú le sumas 1 y lo pones a dividir, lo que da o no, sobre 2. ¿Qué haría menos entonces? Continuando con nuestra expresión, menos, aplicándole el operador a una constante, dice que es la constante por la variable que estás trabajando. ¿Entendida esa idea? Sucede pues que esto es 1 por ¿quién? Por x, ¿o no? Porque fíjate que estamos trabajando con respecto a la variable x. 1 por x te daría x.
¿Ya terminó? ¿O falta algo? Más la C. La constante, excelente. Más la constante de integración. Ahora, tratando de simplificar un poquitín esto, entonces esto a tercera da 1, tercera da 3, mitad da 1, mitad da 4. Quedando entonces en última instancia esta situación. Y igual 3x a 3x a la 3 menos 4x a la 2 menos x más c. ¿Qué le hace falta? Ojo, jóvenes, ¿qué le hace falta a esta expresión para llegar a ser la función original que teníamos? que C valga 1. Que se valga 1. Por eso era que yo le decía, bueno, aplicando el operador integral, nos devolvemos a una familia, a una familia de la función original. Por eso es que siempre tú debes de poner la constante C. Porque si tú botas la constante C, entonces vas a tener dos problemas. Uno, no vas a saber si en realidad existía este 1 o un 5 o un 20 o un 0 o un menos 1, en fin, qué sé yo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo vas a botar. Es decir, vas a botar este número si tú lo dejas así, sin la constante. Y dos, vas a tener un problema cuando estés presentando tus actividades evaluables. ¿Por qué? Problema no, sino que se te va a jalar las orejas por haber perdido la orientación en ese pequeño detalle. ¿Sí? Entonces muchas veces, para que no tengamos de pronto alguna discusión, que a veces se presentan discusiones algo malucas, dejas de recibir una nota de 5 para recibir una nota de 4,5, 4,6, qué sé yo. ¿Por qué? Porque olvidaste esa constante. Hombre, pero es que es una letra, sí, una letra, pero es que esa letra representa este valor. Y que más adelante, para la sección, para los temas de la segunda examen, vamos a trabajar lo que es la integral definida, y allí es donde vamos a calcular esa constante. ¿Sí? Es decir, ya vamos a obtener el valor de esa constante. Listo. Se entiende más o menos la tarea que vamos a estar haciendo en este primer bloque. Es decir, los temas, pilas pues, los temas del primer parcial son básicamente técnicas. Técnicas de cómo trabajar con el operador integral para coger una derivada. Es decir, para coger la derivada de una función y tratar de calcular la función original. ¿Sí? Entonces, en estos momentos acabamos de aprender a manejar la primerita técnica, la más utilizada. Listo. Entonces, ¿qué sucede? Vean. Van a ver varios teoremas. Este es teorema 1. ¿Sí? El primerito de todos dice que si tú tienes la integral con respecto a la variable x, fíjate que aquí no hay función, o bueno, si hay función. ¿Qué función hay aquí? ¿Quién me dice? Una 1. constante. Eso, la función constante, igual a 1. Dice que entonces esto va a ser igual a la variable x más la constante c. Ahora, dice entonces que hay otra. La integral de una constante por su respectivo diferencial, dice que tú puedes sacar la constante de integral. ¿Listo? Y entonces, ¿qué te queda aquí dentro? La integral de dx, que si tú le aplicas a esta, le aplicas la a, o sea, esta primera técnica, ¿qué te queda? Kx más c. Entonces, la integral del 5, ¿cuánto da? Pero él acá no multiplica la X y la C. No, la k solamente está multiplicando a la x,
La C, recuerda que siempre se pone al final. Es decir, tú aplicas la técnica. Aplicada la técnica, al final de todos los procesos, tú pones la constante de integración. ¿Sí? ¿Entendida la idea? Ahora, hay otra situación entonces, que dice que la integral de una constante por una función, ¿cuánto da? ¿Cuánto daría? Saca la constante, excelente, y queda la integral de la función, lo que dé la integral de esa función. Fíjate que todavía no le he puesto la constante C, porque como no sé cuánto es la antiderivada de esta función, entonces por ahora la dejamos acá. Luego, existe la integral entonces de una función, bien sea sumando o restando otra función. ¿Sí? Todo esto con respecto a x. Dice entonces que el operador integral es un operador lineal. ¿Por qué lineal? Porque él puede repartir en suma. Ojo pues, en suma. No reparte ni en producto, atento a esto, no reparte ni en producto ni en división, es decir, en un cociente. Ya van a haber técnicas que te ayuden a resolver cuando tienes un producto de dos funciones o cuando tienes la división o el cociente de dos funciones. ¿Sí? Dice entonces que esto va a ser no más que la integral de la función en x con respecto a qué variable? A la x. Más o menos, dependiendo la actividad que estés haciendo, la integral de g de x con respecto a x. Listo. Entonces, básicamente quedaría entonces por ver la que acabamos de copiar ahorita en la parte de la explicación. Dice que la integral de x a la n con respecto a x no es más que x a la n más 1 sobre n más 1 más nuestra constante de integración. ¿Sí? Entonces, fíjate que en el ejercicio pasado estuvimos utilizando todas estas, ¿o no? Fíjate que aquí, cuando tú le aplicas el operador a 9x a la 2, tú sacaste la constante 9, el número 9, que era la constante, ¿sí o no? Y le calculaste la integral a x a la 2. Entonces, estás calculando, estás utilizando ¿cuál? ¿Esta o no? ¿Sí estás viendo? Por ejemplo, cuando calculaste la integral de menos x, ¿qué hiciste? Sacaste la constante que es menos 1, ¿sí o no? O sea, en este caso viene a ser k, que es menos 1. Y le aplicas la integral a la constante, entonces queda menos 1 por x, ¿o no? ¿Qué te dio cuánto? Menos x, fíjate aquí. ¿Sí ves? Entonces, en este simple ejercicio que acabamos de hacer, aplicamos todas estas técnicas que tenemos aquí. Esas técnicas, lo más básico, lo más sencillo en la parte de integración que se tiene. ¿Sí? Entonces debe estar muy atento porque a medida que vamos avanzando, vamos a ir escribiendo y vamos a ir contando cada vez, escalón por escalón, otras técnicas. La cosa es que si tú no estudias la primera técnica, de seguro la segunda se te va a complicar un poquito. Si no estudias la primera técnica ni la segunda técnica, la tercera va a ser todavía un poquito más problemático. En el sentido de, cuando hablo problemático no es en el sentido de dificultad,
es en el sentido de que te toca dedicarle mucho más tiempo para poder adquirir 3 técnicas en una. Pues al mismo tiempo, cuando digo en una, es que te toca estudiarlas todas 3 al unísono, que se pone algo complicado, ¿cierto? Por la cantidad de tiempo que demanda. En cambio, si tú te apoderas de la primera técnica, practicas hasta obtener un dominio adecuado de ella, luego viene la segunda, también hace lo mismo, practica hasta tener un buen dominio de ella, te vas a dar cuenta que resolver un ejercicio básicamente es tomar la función y en algunos casos transformarla a una de las técnicas básicas, ¿cierto? Para poder resolverla. ¿Sí? Entonces, un ejemplo sencillo de la integral básica sería algo como esto. Ejemplo. Calcular la integral de x a la menos 3 sobre x más la raíz de x menos o más 5. Así, dejémosla así. ¿Se alcanza a ver este extremo allá o? Sí. Bueno. ¿Qué hacer ahí en estos casos? ¿Quién se le ocurre algo? La x del denominador. ¿Cómo? En el primer término podemos subir la x arriba, quedaría x a la menos 3 por x a la menos 1. Listo, entonces ¿qué haría? X a la menos 3 por x a la menos 1, listo. Más x a la 1 medio. Excelente, estás transformando un radical en potencia, listo. Más 5. Más 5, Por la derivada de x. con respecto a la variable x. Listo. Ahora, ¿qué sigue? Se Por la podrá... propiedad de la suma. Exacto, porque mire, ojo que de pronto se pueden ver en algún momento tentados al aplicarle operador aquí y aplicar operador aquí, pero es que esto es un producto y recuerde que no tenemos definido la integral de un producto, ¿cierto? Por ahora. ¿Sí? Pero si tenemos la misma base. Entonces, exacto, tenemos la parte de matemáticas operativas, dice, tiene la misma base y sumas o resta los exponentes, en este caso a la menos 4, más x a la 1 medio más 5 con respecto a x. ¿Sí? Y luego Ese menos 4 lo podríamos bajar para que quedara. entonces, eso, aplicándole el operador, aplicando el operador a este primer término, ¿cómo queda? 1 sobre x a la 4. No, porque acuerda que vamos a aplicar, en este caso, como ya todo está en potencias, listo, Sí. vamos a tratar de aplicarle esta, mira, De una sí, vez. de una, porque ya lo llevamos todo a potencia. ¿Sí? O sea, hasta aquí está todo excelente. ¿Qué sigue? Ya aplique el operador. O sea, hasta ahí acabó la parte de matemáticas operativas. Sigue es aplicar el operador. Entonces, súmale 1. ¿Cuánto queda arriba? El exponente. Menos 3. Menos 3. Lo que dio ahí hay que ponerlo en el denominador. Con todo y signo. ¿Oh, pues? Más. Aquí queda x a la qué. 3 medios. A la 3 medios, ¿sí o no? Sí. Y entonces en el denominador hay que poner 3 medios. 3 medios también. Vamos ahí. Sí. Más 5 queda la integral de una constante es la constante por la variable que estamos trabajando. En este caso es 5 por la variable x, o sea 5x. más c. Más la constante de integración. ¿Qué queda por hacer? Hombre, tratar de darle un poquito de orden a esa situación. ¿Qué tenemos aquí? Fíjate. Queda que más por menos
daría menos, ¿cierto? Quedaría entonces x a la menos 3 sobre 3. Aquí, si tú aplicas ley de extremos, o ley de oreja que llaman ustedes, ¿qué te da? Esto quedaría más 2 tercios. Fíjate que si quieres, ojo pues, si quieres, tú pones aquí, le aplicas el operador a este exponente. Arriba te dio 3 medios, es decir, te da un fraccionario. Entonces tienes dos opciones. Uno, lo pones a dividir como acabo de hacer yo. O lo otro, directamente se te es permitido poner a multiplicar este fraccionario pero invertido. Fíjate, es que quedaría aquí, en vez de poner a dividir 3 medios, multiplicamos por 2 tercios, x a la ¿qué? A la 3 medios. Cualquiera de las dos formas que tú lo utilices, está bien. Hombre, que es que de pronto estoy nervioso, yo quiero más bien poner todo a dividir y luego aplicar ley de extremos. Estás en todo tu derecho. ¿Listo? Y ya quedaría pues básicamente, quedaría básicamente la situación terminada. 5x carajo, más c. Bueno, ahí me disculpan allí. 5x más c. ¿Alguna pregunta? Entonces mira que ahí básicamente aplicamos la gran mayoría de las técnicas que acabamos de ver, es decir, de estas técnicas que vimos aquí. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Emma Luis, ¿te queda bien? Ah, bueno, eso está muy bien. Oiga, ¿se perdió usted la vez pasada, no? Bueno, muchachos. Entonces, otro ejemplo. Ah, bueno, vea. Vamos a ir aumentando un poquito de nivel. Vea. Quedémonos ahí. Parcial. Resulta, jóvenes, que existe esta situación. Se puede presentar esta situación. Mira, si tú tienes, por ejemplo, la integral de 1 sobre u, o pues u es la variable, lo que sea, con respecto a u, ¿ustedes cómo harían esa expresión? ¿Cómo harían esa integral? Le podemos subirla arriba, entonces ya aplicamos el otro teorema. Pero entonces fíjate que le aplica el operador que haría u a la menos 1, más 1, que haría u a la 0, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué pasó? Pilas, ¿qué pasó? En esta parte del teorema dice que n tiene que ser diferente de ¿cuánto? A ver si están pilosos. De menos 1. De menos 1, excelente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si da 1, si da menos 1, entonces quedaría u a la 0, ¿cierto? Entonces, siempre que encuentren una expresión parecida a esta, esto es logaritmo natural de la u más c. ¿Entendido? Se la van a estar encontrando de aquí para arriba varias veces. Cuando le digo varias veces, Es inversa de la derivada. es exactamente la inversa. Logaritmos naturales. Ajá. Ajá. Listo. Ahora, dice entonces que también se te puede presentar esta situación. Entonces, ¿cuánto da esta integral? Lo mismo, pero Quedaría ¿Quién me 1 dice? sobre 1. pero arriba ¿Que es la misma o no? la podemos bajar. Porque la puedes bajar y tienes esta. Entonces, te la puedes encontrar o así o así. La idea es que no te vayas a dejar asustar por la expresión que aparezca. Yo pongo las dos es porque la presentación
debes estar muy atento cuando aparezca en algunos ejercicios. Entonces, una situación es algo como esto. Dice calcular integral de la raíz cúbica de x a la 2 sobre 3x al cubo menos 4x a la 3 sobre x a la 4 más x de x. La pregunta es entonces, ¿cómo calcular esa antiderivada? Primero hay que quitar el radical. Entonces, ¿qué podemos hacer en el primer término? ¿Quién me dice? Sería x a la 2 tercios. X a la 2 tercios, que multiplica ¿a quién? A 3x a la menos 3. X a la menos 3, ¿o no? Sí, sobre 3. Todo esto sobre 3, porque el 3, ¿para qué lo vamos a subir? Dejémoslo ahí, eso es una constante. ¿Entendido este paso? ¿Qué sigue entonces? Menos 4, que multiplica a x a la 3 por x a la menos 4 más x, todo con respecto a qué variable? X. A la x. Ahora, ¿cuánto daría este primer término? 2 tercios menos 3. Ponen la misma base, ¿sí o no? Entonces queda la integral. Ponen la misma base, restas exponentes. ¿Cuánto te da eso? 7 tercios. Menos Caso. 7 tercios. Ah, bueno. Sí. Entonces quedaría menos 7 tercios. Fíjate que ahí no hay por qué poner a dividir nada, ¿o sí? O pongo 7 tercios a dividir. ¿Tú qué dices? ¿Pongo 7 tercios a dividir o no? Todavía no ha aplicado el operador integral, ¿cierto? O es decir, todavía no ha calculado la integral. Entonces continuemos. Menos 4x a la que. Sobre 3. Ah, sí. Gracias. Obviamente ese 3 si no lo podemos botar, ¿sí? Porque eso es de la función que teníamos original. Entonces, quedaría 4x a la menos 1 más x. Todo con respecto a qué variable? X. A la x. ¿Qué sigue entonces de allí? Puedo sacar un tercio como constante. Podemos sacar un tercio, ¿sí? Esto quedaría un tercio de la integral de x a la menos 7 tercios menos 4x a la menos 1 más x. También puedo sacar el 4. Perdón, sí. Ojo pues, si quieres, pues yo aquí lo voy a poner y de pronto es la última vez que separo esto. Porque lo ideal es que tú lo hagas derecho, ¿sí? Es decir, de entrada le apliques el operador a esta expresión. Entonces esto queda un tercio ¿de quién? ¿De x a la qué? Menos 7 tercios menos 6. Entonces sería 3 por 1, 3, ¿cierto? Porque estamos sumándole 1. 3 por 1, 3 menos 7 menos 4 tercios. Recuerda que hay que poner a dividir eso, ¿sí? Menos 4 tercios. Hay que ponerlo a dividir con tu y signo. ¿Listo? Sigue entonces menos. ¿Cuánto da esta integral? Logaritmo natural. Quedaría 4 logaritmo natural de x más. ¿Cuánto da esta integral? Un medio de x a la 2.
Un medio, bueno, sería x a la 2 sobre 2, y ya terminó, Más C. más la constante. Tratando de organizar un poquito esto, pues ya tú qué haces, multiplicas signos, más por menos, da menos, aplicas ley de oreja, quedaría entonces 3 sobre, aquí sería 4 por 3, 12, ¿o no? Sí. Este 3 con este 4, ¿estamos? ¿Sí me debe entender o no? ¿Dónde salió el 12? ¿O no se vio ahí? Mire, este 12 que tenemos el denominador es tomar este 3 con este 4. Aplicando la ley de extremo, obviamente. O el orejazo que llaman ustedes. ¿X a la qué? Menos 4 tercios, Juan. ¿Sí? Ahora, esto es menos 4 logaritmo natural de x más x a la 2 sobre 2 más c. Ya si tú quieres pues ser como más explícito, pues pones aquí tercera 1, tercera 4, entonces queda menos un cuarto de esta expresión, en fin. Pero entonces hasta ahí llegaría la parte que estamos buscando. A ver, hay un recorderis. ¿Quién se acuerda qué es una función exponencial? ¿Alguien se acuerda qué es una función exponencial? ¿O cuál es la definición de una función exponencial? Pero es que el exponente es otra función. ¿Ah? Pero es que el exponente es otra función. ¿Qué función? Dice que tú tienes y es igual. Siempre va a haber la base siempre va a ser un número. ¿Sí? Y el exponente es una variable o una función, qué sé yo, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer para la próxima clase? O sea, debes de hacer, fíjate, debes de hacer énfasis en la primer clase, la clase 1, clase 2, y debes de hacer énfasis también en cómo calcular la integral de estas exponenciales. ¿Sí? Es decir, si yo le pongo a usted allá, calcule esta integral, la integral de 3x más 2, por ejemplo. ¿Eso es una exponencial o no? ¿Sí? O si yo te pongo esta integral, fíjate, la integral de 3 a la x por 4 por 5 a la 2x, todo por dx. ¿Sí? Entonces, cópiate estas dos integrales, estudia los temas y trata de resolverlas, a ver, aplicando la técnica de las exponenciales, de la antiderivada de las exponenciales. Queda entonces la tarea. Pilas pues, ya tienen tarea y es larguita, para que no se me descuiden. La clase 1, la clase 2 deben estar estudiadas para el viernes. Sí, ya. Sí, en estos momentos, este que tengo aquí, que les mostré en pantalla ahorita, lo bajé directamente de la plataforma. ¿Listo? Entonces ahí está el programa. Sí. Y al final vieron que pueden encontrar los títulos pues que podemos utilizar, de los libros que podemos utilizar. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Perdón. El libro de Jesús del Valle. Sí, No, es que la biblioteca está cerrada esta semana. por eso no hay libro. Ah, bueno, entonces, ¿qué le va a tocar hacer ya? Métase a uno de los buscadores que tiene la internet, puede ser Google, cualquiera de esos buscadores que hay, ¿cierto? Y van rastreando cada uno de estos temas. Ahí hacen ejercicios resueltos, ejercicios propuestos,
E incluso en los mismos links que tiene el programa UDI@, puede encontrar videos, ¿cierto? Y si no, el CD que trae UDI@ también lo puedes encontrar en la red, ¿cierto? Sí, entonces puedes capturar el tema según los nombres que aparece allí. ¿Sí? Usted le da técnicas básicas de antiderivada, ejercicios resueltos y propuestos, por ejemplo, y le aparece un sinnúmero de técnicas, ¿cierto? Entonces, la idea es que se estudien las que aparecen en la clase 1, la clase 2. Sí. Ojo, jóvenes, advertencia. No se dejan sacar fórmulas en los exámenes. No. Listo. Solamente van a ver, por eso las fórmulas las vamos a estar sacando. A medida que vamos a ir desarrollando las clases, las vamos a ir sacando. ¿Por qué? Porque es que usted debe manejar bien estas técnicas para cuando llegue, por ejemplo, a varias variables, a ecuaciones diferenciales, ¿sí? Porque si no, te vas a enredar. Lo digo por experiencia. Tuve la oportunidad de darle el papayazo a la gente que sacara las fórmulas. Sí, muy bacano, muy de la casa, aprendieron a hacer las fórmulas, pero no aprendieron a integrar. Al semestre siguiente los cogieron en ecuaciones diferenciales. Como la gente no sabía integrar, los empezaron a levantar, como dicen ustedes, en ese curso. ¿Por qué? Porque la técnica para resolver una ecuación diferencial no es demasiado complicada. Lo que tienes es que tú aplicas la técnica y ahí para lo que sigues es integrar y derivar. Entonces, como manejaban era una fórmula, no aprendieron la técnica de integración. Pero es que eso lo resuelve el software, sí, y vamos a tener la oportunidad de pronto de ver el MATLAB para resolver pues como algunas integrales interesantes, qué sé yo, en fin. Pero sí necesitamos de que usted como ingeniero tenga algunas técnicas que usted domine para calcular antiderivadas, ¿sí? Entonces, por ese hecho es que no se permiten sacar las fórmulas. No necesita sentarse y copiar 4 o 5 hojas y sentarse en la casa a recitar eso a ver si se la aprende, no. Usted lo que necesita es coger, por ejemplo, las de hoy, ir y mirar a ver qué fue lo que se hizo, y ya maneja, vea, 2, 4, 5. Ya estaría manejando estas 5, vea, ¿cierto? Más la de esta parte de la del logaritmo, más la de esta exponencial. Y mire que no necesita ir a memorizársela, sino que a medida que hace ejercicios, usted se va acordando de ellas. Y ese es el objetivo. Que haga el esfuerzo de que usted en casa, cuando esté haciendo los ejercicios, haga el esfuerzo de, bueno, esta integral es una exponencial, listo, o esta integral es por una sustitución simple, o esta integral es un cambio de variable, qué sé yo, ¿cierto? A medida que usted va practicando. O esta integral se hace por partes. ¿Ves? Bueno, hay otra cosa muy importante. Para la próxima clase se me escapaba. Estudie la integral por partes. ¿Sí? Integral por partes. La que no entregaste por partes. Sí. ¿Cómo? Bueno, entonces, jóvenes, próxima clase, ya tienen buena tarea. Espero la hagan para que me puedan entender lo que voy a hacer, porque la teoría no la voy a estar trabajando mucho, simplemente voy a estar haciendo ejercicios y aplicando la teoría. ¿Listo? Bueno, jóvenes, buenas noches. Buenas noches.